¿Estamos listos para la palabra? Y el título del mensaje es Entregando el dolor. Entregando el dolor. Y vamos a usar Mateo 11 del 25 al 30 para la lectura. Pero antes queremos decir que nosotros, la experiencia de tantos años de pastor, nos demuestra, nos enseña que los seres humanos solemos archivar memorias dolorosas porque no encontramos qué hacer con ellas, porque nos rebotan en la mente. ¿Por qué papi me abandonó cuando yo era chiquito? ¿Por qué me golpeaban? ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué me abusaron sexualmente? ¿Por qué más recientes? ¿Por qué esta persona que yo amé me abandonó y se fue con otro o con otra? ¿Por qué cosas así por el estilo? ¿Por qué se burlaban de mí en la escuela? O sea, son tantas cosas que nos pueden herir, además de las condiciones físicas, los temores a los terremotos, temores a los eventos naturales, temores a la soledad. Y hay tanto dolor que el título del mensaje es Entregando el dolor, porque la Biblia una y otra vez nos reitera, nos repite que no tenemos que andar con esos dolores. No tenemos que andar con esos dolores que el Señor nos invita a que se los entreguemos. Que hay sanidad, ¿verdad? Que hay sanidad. Y vamos a leer Mateo 11, del 25 al 30, nos ponemos de pie para leer la Escritura. Mateo 11, 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Padre, al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce nadie alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hablando de que Dios revela a quien Él quiere, ¿verdad? Revela, como se reveló a nosotros, ¿verdad? Somos sus hijos. Venid a mí, dice Jesús, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. En el tiempo en que se escribió la Biblia, igual que a través de otros tiempos de la historia, se han utilizado los bueyes y otros animales para arar. Pues no había maquinaria. Y generalmente se enyugaban. Quiere decir que se ponía, aquí cuando yo me criaba se usaban todavía bueyes en la caña, y eran dos bueyes con un gran pedazo de madera que tenía dos entradas, ¿verdad? Un pedazo de madera que debe haber pesado más, porque los bueyes son fuertísimos, como 80 libras debe haber pesado, porque una cosa así igual, la grande. Y tenía dos, porque eso iba en el lomo del buey, aquí en el cuello del buey, por aquí. Y otro al lado, el pedazo era largo, y había otro, y aquí iba el otro buey. Cuando se iba a entrenar a un buey joven que iba a empezar a aprender a arar, porque tienen que aprender a arar los bueyes, ellos no nacen arando, siempre se enyugaba el buey nuevo con un buey viejo, fuerte, de experiencia. Entonces, cuando el buey nuevo perdía la línea o se quería salir de la línea, del arado, ¿verdad? Que es derecha, ¿verdad? Que debe ser derecha. Cuando se quería salir de la línea, entonces
el buey viejo lo dominaba, porque era más fuerte, ¿verdad? Lo dominaba, era más fuerte. Entonces, eso provocaba que no se salieran de la era, no pudieran mantener la línea correctamente, porque el buey de experiencia era el que dominaba. Lo que Jesucristo está pensando en un yugo, está pensando en eso. Dice, enyúgate a mí. Ya, tú no sabes arar en la vida. Tú estás lastimado. Tú estás herido. Tú lastimas a otros. Tienes necesidades emocionales que tú no puedes solucionarlas, no te las puedes proveer. Tienes deficiencias, tienes iras interiores, rencores, resentimientos, vacíos, soledades, temores. Y si te das que sea tu mente contaminada, vas a estar cargado, cansado de la vida. Vas a transmitirle a otros lo que hay en tu corazón. Y los que vivan contigo y el ambiente que tú vas a tener, si los demás están igual que tú, aunque no lo estén, va a ser un ambiente de contienda, de pelea, de celo, de diferencia, de incomprensión, porque están dos personas enfermas del corazón tratando de vivir una vida de paz, lo cual es una contradicción. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, dijo Jesús. Cuando tú llevas ira, el que viva contigo va a recibir ira. Inevitablemente de la que tú tienes en el corazón va a recibir el que viva contigo. Si eres inseguro y de esto vas a ser celoso, posesivo, porque de lo que tú lleves en el corazón vas a dar. De la amargura dice la Biblia que de un manantial no puede salir al mismo tiempo agua dulce y agua amarga. Cuando el manantial o da o agua dulce o agua amarga. Pero el manantial de un corazón contaminado, sufrido, maltratado, lleva la amargura y vive en amargura y da amargura, reparte amargura y la lleva y la vive. El Señor nos dice por la palabra, no te quedes solo en esa batalla. La salvación no es estrictamente para que yo me vaya con el Señor cuando me muera, es para darme vida y paz y vida abundante aquí en la tierra, hacerme libre. Entonces el Señor nos invita, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 21, del 1 al 7, nos habla cómo es la vida de la iglesia cuando todo esto aquí termine. De Apocalipsis 21 del 1 al 7 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Está viendo el apóstol Juan una visión y ve que todo es nuevo, que todo lo malo que había, todo lo corrupto se desapareció y no es el mismo cielo, no es la misma tierra. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esa nueva Jerusalén ataviada, esa esposa, es la iglesia. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Está hablando entonces que ya la relación no es por fe, porque ahora le veo, ya estoy con Él. Llegó el momento de la historia donde las cosas se acabaron aquí, que viene un tiempo donde esta tierra desaparecerá, dice la Biblia. Y entonces ya la iglesia completa está ya con el Señor. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, porque allá en la gloria no hay más. Y no habrá más llanto. Acabó. Ni clamor.
Ay, Dios mío, ayúdame. Mira, no, no hay clamor. Todo está suplido, todo está completo. No hay nada de eso. Ni clamor, ni dolor. Dice, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega. Está hablándose el nombre de Jesucristo. El principio y el fin, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Cuando el fin, la meta de nuestra vida tiene que ver estrictamente con cosas terrenales, hemos escogido sufrir. Yo estoy escogiendo sufrir. Cuando yo digo la luz de mis ojos es mi mujer, yo no puedo vivir sin mi mujer, aunque la quiera mucho. Yo digo, yo no puedo vivir con necesidades porque yo quiero tener una buena casita, tener buena de esto, un auto, y eso es mi vida y esto es mi vida. Yo estoy escogiendo sufrir. Yo digo, esa casita, yo la trabajé, yo la luché, esa es mi vida. Esa casa para mí yo estoy escogiendo sufrir. ¿Sabe por qué? Porque tú no sabes de esas cosas cuál de ellas no va a estar mañana. Puede ser tu mujer o tu esposo. Puede ser tu casa, si en vez del terremoto ser 6 fuera 8. Que lo hay. Y lo ha habido en diferentes lugares del mundo, 8. Y tú sabes que un número en la escala de Richter, que es la que se usa, representa 10 veces más fuerte, no es una vez más fuerte. Un terremoto 6 no es una vez más fuerte que un terremoto 5, es 10 veces más fuerte. Un terremoto 7 no es una vez más fuerte que uno 6, es 10 veces más fuerte que uno 6. Cada número representa 10 unidades de potencia. Entonces, el ver la gloria como algo mío, ya, o sea, es mío. El Señor dijo, nadie puede arrebatar un hijo de mi mano. Yo voy a preparar lugar para ustedes. Eso, si yo lo internalizo, me prepara para las pérdidas de la vida. Me prepara para entender los males del mundo. En el mundo, dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre. En el mundo tendréis tribulación. El mundo está lleno de maldad, de injusticia, de abuso, de corrupción, de deshonestidad, de violencia, de mentira. Dirigido por el diablo todo eso, pero es parte del mundo. Entonces, algo tiene que pasar para que yo conteste la petición del Señor que me dice que echemos las cargas sobre Él. Venid a mí los que están trabajados y cargados. Algo tiene que pasar en mi mente en el sentido de la fe, de una renovación de mi mente, para que yo pueda soltar las cargas que me han acompañado quizás toda la vida, que me he estado cogiendo pena. Tengo 60 años, llevo desde los 5 años que descubrí cuán malvado era mi papá y mi mamá o mi papá o los dos, o que no estaban y yo no entiendo por qué no estaban cuando yo los necesitaba, por qué me abandonaron. Y yo llevo 50, 60, a veces 70, 80 años cargando con una ira. Y cada día de tu vida te estás infligiendo un castigo interior. Y el Señor lo que está diciendo, entrégame. Entregando el dolor, ese es el título del mensaje, entrégame eso. Tú no cambias el pasado. Tú no puedes cambiar el pasado. Nadie puede cambiar el pasado. Alemania no puede decir, bueno, nosotros nunca matamos a los judíos. Eso es vergonzoso de los 6 millones de judíos que mató Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a borrar eso de los libros de historia de Alemania. Eso nunca ocurrió. Eso es un juego fútil de mentira, porque eso lo que pasó, pasó. Tú no puedes cambiar la historia. Si sufriste, sufriste. Si te abandonaron, te abandonaron.
Y hay que entender la diferencia entre lo que yo tengo control y lo que yo no tengo control. Porque yo desbaratarme el corazón por lo que yo no puedo controlar ni borrar es una insensatez, además de ser un ejercicio inútil. Yo no saco nada con andar con una herida que me lastima, porque no me edifica, no me ayuda, me duele, me molesta, me trae ira, me trae resentimiento, y eso es pecado. El que me maltrató pecó, y ahora yo que estoy herido y estoy lleno de odio, pues yo vivo en pecado todos los días, aunque yo fui el maltratado, porque el odio es pecado aunque tú tengas razón. Y hay que empezar un proceso del Señor. En Colosenses capítulo 2 dice lo siguiente, del verso 9 al 10. Dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Él es Dios también, lo sabemos. Y vosotros, mire este versículo 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, el alfa y el omega, el principio y el fin, como leímos ahorita. Estamos completos. Así que la vida, le pegamos el ojo a la vida. Yo no le voy a pegar el ojo a lo que perece, porque si le pego a la vida a lo que perece, que es todo, menos el espíritu. Si le pego a la vida a lo que perece, pues si esta tierra es un valle de sombra de muerte, y me traicionó el amigo, y el gobierno por allá me hizo yo no sé qué, y se tumbaron yo no sé cuántos millones por allá, y por acá el vecino es un problema, y acá el otro, el compañero de trabajo es envidioso, y tengo problemas con un hijo. O sea, este mundo no se supone que sea la fuente de tu gozo. La fuente de un cristiano del gozo es la relación que tú tienes con Dios. Por eso hablamos de entregar el dolor. Tú estás cargando algo que no debe de cargar. Hay una anécdota que dice que iba un hombre en una camioneta, una pick-up, decimos en Puerto Rico, una camioneta de esa que tiene un cajón atrás, ¿verdad? Y entonces, por una carretera, en un país de esos de suramericano, iba un indiecito con una carga, pero que eso llegaba allá arriba, por la carretera. Y el hombre dice, pobre hombre, ¿cómo ese hombre puede llevar esa carga tan grande en la espalda, Dios mío? Y se detuvo. Y le dijo, súbete allá atrás, montate allá atrás. Y él dijo, pues, el hombre no está llevando la carga porque pues yo lo mandé se monté en la pick-up. Y él pensó que el hombre se iba a quitar la carga y la va a poner para que la llevara a la pick-up. Cuando él mira por el espejo, el hombre está montado en la pick-up con la carga arriba así. El Señor nos trajo a una relación con Él, con todas las cargas de la vida, pero no para que nos quedemos con ella. Hay que entregarla. Porque duele recordar los maltratos. Como un niño que, como tenemos testimonio de personas que yo conozco, que me han contado gente de la iglesia, que un niño llegaba el papá borracho y él durmiendo, y porque estaba borracho el papá lo despertaba a correazo. Porque tenía ganas, y le daba a la mamá y le daba a él también. Él empezaba a llorar cuando estaban golpeando a la mamá. Porque pues, ¿quién niño no llora cuando ve que están golpeando a su mamá? Y entonces la ira se volcaba contra el bebé, el niño que estaba en la cuna o que estaba en la camita. Y como una persona, tú sigues creciendo y ahora tienes 30, 40, 50, 60 años y todavía te da vuelta aquí. Ese papá que era como un animal, que yo siendo un niño me daba esos correazos que me dejaba marcado. ¿Por qué me hacía eso? Si era mi papá. Y entonces viene el razonamiento y la autocompasión. Y es que esto no tiene perdón de Dios. Mentira. Porque Dios ha perdonado a gente que han sido asesinos. Si se convierten a Cristo, el Señor los perdona. Así que el Señor
estamos completos en Él. Eso es un concepto que tenemos que hablar. En Isaías 53, del 2 al 6, en el Antiguo Testamento, Isaías 53, del verso 2 al 6, dice así, hablando de Jesucristo en una profecía mesiánica 600 años antes de Cristo, pero describe lo que hizo Jesús por ti y por mí. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él llevó nuestras enfermedades, dice ahí. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él se hizo dolor para llevar tu dolor. Se hizo dolor para llevar tu dolor. Experimentado en quebranto, desprecio, maltrato, torturas, rechazo, humillaciones. Él te entiende. Él entiende cuando tú eres maltratado, porque quizás nunca serás maltratado como fue maltratado Jesús. Pero Él te ama también. Y hay que entender esa realidad. Entonces hay fuerza, hay poder en ese acto de entregar, y eso lo entendía perfectamente el salmista David cuando escribió el Salmo 23. Y vemos ese versículo del 1 al 4. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Reposo, descanso. Dios quiere que yo descanse. Ya. Sí, sé que sufriste. Sé que fueron injustos contigo. Sé que te maltrataron. Sé que te abandonaron. Sé que tienes este problema físico. Sé que estás mal económicamente. Pero reposa, descansa. Tú tienes un lugar en el reino. Tú eres hijo de Dios. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Quiere decir que el salmista sabe lo que es andar en el valle de sombra o de muerte. David, hasta su hijo lo estaba persiguiendo para matarlo. Su propio hijo. No solamente el rey Saúl, sino Absalón también lo quería matar. Y él tenía que estar metido en las cuevas y en los montes, huyendo. Dice, pero aunque yo, donde quiera que yo estaba, él estaba conmigo allí. Y él me permitía enfrentar la deslealtad de mi hijo y el malagradecimiento del rey Saúl. Porque yo podía ver a Dios en el dolor, yo lo veía ahí conmigo. Entonces, tenemos que aprender a manejar esa realidad. Y uno piensa a veces, bueno, y a los que Dios escogió como profetas y como apóstoles, habiendo sido escogidos por Dios y teniendo una posición tan privilegiada de ser un profeta de Dios, un apóstol, ¿les iría bien? Su caminar sería un caminar de rosas en la tierra, porque eran y son especiales para Dios, porque se dedicaron a predicar el evangelio, sufrieron por la causa. Pero les iría bien, sería un camino de rosas
el camino de los apóstoles. Vamos a ver lo que dice la Biblia sobre Pablo en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 23. Dice así, 2 de Corintios 11, 23. Son ministros de Cristo, escribe el apóstol Pablo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, comparándose con los demás, en azotes sin número, los cantazos que le habían dado, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. Y ahora hace un breve recuento de la buena y fácil vida que le tocó vivir a Pablo después de apóstol. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Parece que eran 40 y ellos eran generosos y en vez de 40 le daban 39 nada más. 5 veces. 39 latigazos con un látigo de cuero. 5. A la primera es para rajarse y no, yo no predico más el evangelio. 5 veces. 3 veces he sido azotado con varas. A veces se cansaban del látigo y buscaban una buena vara y era varazo. 3 veces. Una vez apedreado, lo dejaron como muerto y lo tiraron por encima de un muro, creyendo que lo habían matado. 3 veces he padecido un naufragio por estar predicando el evangelio. Una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de la dominación de los hebreos, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Dios ha sido bueno porque yo soy de Él. Y ahora yo voy a buscar mi galardón allá. Yo tengo, se acabó el sufrimiento. Ahora viene Apocalipsis 21. Un cielo nuevo, una ciudad nueva donde mora la justicia. Allí no hay llanto, no hay dolor, no hay enfermedad. Las primeras cosas pasaron, todo quedó atrás. Se acabó el dolor, se acabó el sufrimiento. Allí no hay diablo, allí no hay bandido. Es la presencia de Dios, alegría y gozo. Eso es tuyo desde ahora. Pero el caminar herido y archivando maltratos del pasado nos roba la paz y nos quita la victoria. Tenemos que trasladar y entregar el dolor, enyugarnos con aquel que es más fuerte que nosotros, como los bueyes. Yo me tengo que enyugar con uno que sea más fuerte que yo para que me ayude a caminar haciendo derecho. Esa persona se llama Jesucristo, se llama el Espíritu Santo. Yo había dado un PowerPoint que lo voy a repetir ahora, donde lo voy a repetir porque es pertinente a la predicación de hoy, aunque ya lo he dado antes, porque trata de la manera en que funciona su psiquis, su manera de pensar, cómo reaccionamos los seres humanos y cuán importante es esos primeros 20 años de vida y cómo lo que recibimos de los padres nos marca. Nos llena de ira a veces. Y entonces rebotamos en rebeldía, en violencia. Después, cuando nos casamos, paga el precio a la persona que se casó con nosotros. Siempre a lo mejor estamos tristes. No tenemos ganas de alabar, porque llevamos como esa herida está viva. Es como si usted se da una herida y nunca se le cicatriza el resto de la vida. No me toques ahí, que yo tengo una herida ahí. Y 5 años después, no me toques ahí, pero digo, hace 5 años tenía la misma herida, ¿por qué no se cicatriza? Porque nos encargamos de mantener viva la herida, repasando con lástima todo aquello que nos hicieron. Y eso no debe ser. Bueno, vamos a ver cómo explicamos esto. Yo lo había explicado antes, cómo se fabrica la ira y la amargura. Dijimos allá que vamos a poner el cursor, ¿verdad? ¿Cómo se fabrica la ira y la amargura? Ese es el título.
vamos a ver esto. Esta P es papá y la M es mamá. Y todos nosotros nacemos de un papá y una mamá. Venimos con unas necesidades de cuando nacemos físicas del cuerpo. Todo niño. Necesitamos alimento y no lo podemos proveer. Papá y mamá nos lo tienen que dar. Necesitamos agua y tampoco podernos ir a buscar al río ni a la pluma porque somos chiquitos y no podemos hacerlo. Necesitamos higiene y no podemos ir al baño y tener que limpiarnos porque si no nos podrimos, ¿verdad? ¿No? En la porquería. Necesitamos un abrigo porque el niño no puede estar al agua, sol y sereno, sí, ¿verdad? Porque su cuerpecito no aguanta esos cambios súbitos de temperatura. Y entonces todas estas cosas son necesidades del cuerpo. Cuando no tenemos estas cosas, y lo vemos en esos videos de países que los niños no tienen alimento, que están enfermos, llenos de parásitos, no tienen higiene, tienen las barrigas así llenas de parásitos, a veces tienen infecciones en los ojos, los dientes se le han caído porque tienen infección y tienen deficiencia de vitamina C y otras vitaminas esenciales. Entonces, cuando no tenemos esto, nos enfermamos. La ausencia de estas cosas, nos enfermamos con desnutrición, enfermedad y en algunos casos, en muchos casos, una de las causas de muerte, la muerte infantil en el mundo es la muerte más alta. En países como la India, en África, en muchos lugares, en Haití, a veces el 30, 40% de los niños no llegan a los 10 años. Porque el choque de desnutrición y de microorganismos en el agua, lleno de bacterias, de parásitos, es tan fuerte que solamente los que por naturaleza tienen un físico, que eso es así, la raza humana es así, pueden sobrepasar la adolescencia y, ¿verdad? Porque la mortalidad infantil es altísima. De hecho, la mayor causa de muerte en niños en el mundo es algo que parece sencillo, se llama diarrea. No es leucemia, no es cáncer, no es la mayor causa de muerte en los niños es diarrea. Por deshidratación y pérdida de los electrolitos en el cuerpo, en lugares donde no tienen manera de suplirle, no hay suero, no hay bebidas que suplan eso. Se mueren así por montones, ¿verdad? Entonces, esto es en el aspecto físico, en el aspecto físico. Este ser humano nace con una necesidad del alma, que venimos programados. Dios se supone los padres y madres un afecto natural, que está muriéndose ahora porque las madres están matando a los hijos antes de nacer. Pero se supone que todos los organismos, aún no humanos, hay un instinto de proteger a sus crías. Hasta reptiles como el cocodrilo cuidan a sus hijitos y se enfrentan al que sea por defender un cocodrilito de eso. Entonces, necesitamos de la parte, en el caso del humano tenemos un alma que viene con un espacio para que estas personas le den amor y cariño. El niño necesita esto, lo necesita. Necesitamos aceptación, de saber que no nos ven como un estorbo, nos hiere y nos lastima cuando nos ven como una molestia en el hogar. Necesitamos seguridad, es bien importante. La relación más importante en un hogar es el amor entre papi y mami. Escucha, lo que le da más seguridad a un hogar no es el amor de mami por los nenes, ni papi por la nene o la nena, es que papi y mami se quieran mucho. Si papi y mami se quieren mucho, los hijos son bendecidos. Los hogares rotos traen mucha ira y mucha confusión en los niños. Necesitamos seguridad. Estoy aquí, este es mi hogar y papi y mami están conmigo y estarán, ¿verdad? Si está mami sola, como a veces pasa, pues es mami sola, pero mami me da seguridad. Porque hay muchos hogares que no está papi por diferentes razones. Amistad y compañerismo de estas figuras, de papá y mamá.
¿verdad? Que no puede ser nada más que deberes, sino que hay que darle atención y jugar con los hijos y esas cosas. Cuando no tenemos estas cosas y hay maltrato, despegue, indiferencia, abuso, entonces produce, acá se enfermaba del cuerpo, acá se enferma del alma. Estas personas que no tienen estas cosas le da ira, el maltrato, el abuso, le da temor enfrentar la vida, se siente culpable. A veces los niños piensan que papi y mami se separaron por culpa mía, aunque yo no tenga nada que ver con eso, ¿verdad? Baja estima, eso nos da inseguridad, el no tener estas cosas. Resentimiento contra esas figuras que nos maltrataron, que nos fallaron, que no estaban, que nos abandonaron. Y ansiedad que se manifiesta en la vida cotidiana de la gente, se manifiesta. Entonces, por otro lado está la interacción, somos entes sociales. El ser humano interactúa en una sociedad donde como seres sociales tenemos que establecer lazos de aceptación y el grupo nos pone presión. Es bien importante que la gente muchas veces lo que desea es porque otros lo tienen, casi siempre. Otros lo tienen y yo lo quiero tener también. Eso que el nombre común es envidia, pero nosotros decimos tener aspiraciones, buscamos otros nombres, ¿verdad? Pero para eso. Y vamos a la segunda lámina. Hay una lucha, unos conflictos, porque hay unas expectativas mías y de la gente hacia mí. Lo que yo debería ser. Mis papás quisieran que yo fuera algo que yo no soy, ¿verdad? Mis maestros quieren que yo sea algo que no soy. Y aún mis amigos a veces. Y entonces hay frustración aquí. Entonces, la gente espera, esto es lo que aquí me estoy evaluando yo mismo. Aquí la gente me evalúa. La gente me pone un rol social que yo tengo que encajar en ese molde social. Y tengo mis propias aspiraciones, lo que yo quiero ser. Estas cosas a veces no coinciden. Lo que esperan de mí, lo que yo debiera ser, lo que yo quiero ser, no necesariamente se encuentran, cada cual por su lado. Y está lo que realmente soy, que posiblemente lo único que lo sabe es Dios. Todas estas cosas provocan el choque de estas líneas y hay un conflicto. Muchas personas tienen vidas no realizadas porque viven para expectativas de otros. O se esperan de sí mismos cosas que no han podido alcanzar. Y entonces los tortura el no dar el grado, no llenar el molde que le asignaron en la tierra, en la vida. Así que la vida es como un teatro, como un escenario. Ese es el poder de las modas. Fíjate si somos seres tan sociales y tan sociales, que la gente de las modas te obliga a vestir como yo le da la gana. Y te obliga a hacer las cosas que yo le da la gana. Dice, no, a mí no me manda nadie. No, a ti te mandan desde allá, desde París, de Nueva York, de allá donde te mandan. Sí. Y si todo el mundo usa pantalones anchos, pues tú te tienes que poner pantalones anchos, si no te ves ridículo. Yo recuerdo los paracaídas que se pusieron de moda. Los bell bottom aquellos. Antes de eso, cuando yo era muchacho, estaban los Tubitain. ¿Cuántos viejos se acuerdan de los Tubitain? Que eran los que se usan ahora otra vez. Usan los muchachos apretaditos abajo. Eso estuvo de moda, eso no es nuevo. Las corbatas han pasado por todos los tamaños. Y se van y vuelven. Desde tapapecho que habían en el 40 y pico, babero. Después se empezaron a poner finitas, hasta una que era un hilito aquí. Después se empezaron a poner anchas. Y después, ahora están otra vez bajando. ¿Y qué sabe que hace todo el mundo? Tú vas a las tiendas y las que hay son las que la moda dijo que tenía que haber allí.
Algunos nos resistimos a eso. Yo veo estos muchachos que se ven tan guapos aquí, a los que estaban cantando aquí con sus gabancitos, a Marlon, a Eggy, a José Daniel, yo los veo. Pero yo dije, oye, mira, estos muchachos qué lindos se ven. A lo mejor yo me vería bien con eso, pero entonces yo me pongo a pensar a un viejo como yo aquí. Bueno, hermano, abran las Biblias. Hay cosas que a los viejos no nos quedan bien. A ellos se les ve bien. Pero vemos cómo la sociedad pretende controlarnos y cómo esa suma de historia de vida, qué te pasó, cómo te criaron, quién te maltrató, cómo te vieron, qué te hicieron. Tenías a la gente que estaba a tu lado que te amaba, te trataron bien, te dieron seguridad y te dieron cariño y este otro. O tienes una historia de un papá borracho, un papá maltratante, un padre que nunca estaba, una crianza sin los padres o sin uno de los dos. Recibiste tortazos, cantazos y fuetazos. De todo hay aquí sentado en el día de hoy. Desde ausencia de hasta abuso, maltrato. ¿Cuánta gente está sentada aquí que fueron tocados y fueron molestados sexualmente? Yo no voy a preguntar, por supuesto. Pero cuánto a muchas personas le da vergüenza y le duele eso que pasó y tiene ese dolor interno y no lo pueden sacar. Pues el día de hoy es el día de entregar. Porque tú no haces nada con esa porquería dentro de esa memoria. Es una memoria porquería que te pretende atrapar para que tú no tengas el gozo del Señor. Y tú tienes que decirle, yo entrego al Señor. El Señor me hizo a la imagen de su Hijo. El Señor me hizo coheredero con Cristo. Yo tengo un lugar en la gloria. Como cristiano yo tengo lo que no tiene el millonario más grande del mundo si es inconverso. Me debe de envidiar él a mí. Porque ese millonario se muere hoy. Y antes de poco de tiempo está en alaridos en el infierno a 4,000 grados Fahrenheit. Quemándose. Pero hay que aprender a entregar. Dice en Primera de Pedro, capítulo 5, se añade algo a esto y es la guerra espiritual. No lo podemos dejar fuera. Primera de Pedro, capítulo 5, del verso 6 al 11, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ahí viene. Uno se doblega delante de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entregar. Este pasado yo no tengo que andar con este dolor, porque alguien me invita, el Rey del Universo dice que yo le suelte este dolor a Él. Yo quiero echarle mi ansiedad encima a Él. No lo estoy maltratando, Él me pide que yo se la eche encima a Él. Que me libere de esta memoria torturante. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El diablo se ha entretenido trayéndome memorias torturantes para mantenerme atrapado en la tristeza, en la depresión, en esa ira, ese coraje interior. Y dice aquí, tú no tienes que andar ahí. Hay uno que tiene autoridad sobre ese diablito y te está pidiendo que le entregues ese dolor a Él. Échale la ansiedad encima a Jesús.
tienes que aprender inclusive a perdonarte. Hay personas que no se han perdonado a sí mismos. Porque el diablo le dice, tú no tienes perdón. Y es un mentiroso. Dice que el Señor nos limpia de todo pecado. Es una mentira de la más grande. Cuando el diablo me dice, tú no tienes perdón, digo, ajá, pero eso contradice la Biblia. Usted le va a creer a la palabra de Dios, le va a creer al diablo. Así que tiene que haber una decisión consciente de fe, de saber Dios está, Dios es presente, aunque no le veo. Y dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, yo estoy consciente de la presencia de Dios, yo tengo que hacer un acto de librarme, entregar ese dolor de mi pasado, dándole prioridad a los resentimientos, a los odios y a las heridas. Recuerda, cada vez que tú le pones una sentencia a alguien por algo que te hizo, papi, mami, mi abuelo, mi esposa, mi esposo, lo que sea, un hijo, cada vez que le pones una cadena, tú te estás poniendo el otro extremo aquí. Estás preso. ¿Y cómo yo rompo esa esclavitud que me aprisiona? La única manera es soltando la cadena y perdonando. Pero es que no se lo merece. Bueno, como tú te mereces la salvación, pues entonces perdónalo. Si tú te mereces la salvación, lo perdonas a él. Cuando tú te merezcas la salvación, entonces tú lo perdonas. Pero tú no te mereces la salvación. Entonces Jesucristo dice que perdonemos aún a los enemigos. Entonces yo he descubierto que la gente que logra conscientemente decir, aunque yo no sienta perdonar a mi papá, a mi mamá, al esposo que me abandonó y se fue con otro, yo decido perdonar. Porque la obediencia no puede depender de sentimientos. Porque entonces yo podría, yo adultero, pero cuando yo sienta no adulterar, pues dejo de adulterar. Pero como yo no siento dejar de adulterar, pues sigo adulterando. Vi los mandamientos a tutiplén. Yo soy un pillo, robo, pero es que yo no siento dejar de robar. Cuando yo sienta dejar de robar, pues yo dejo de robar. Y lo aplica a los 10 mandamientos. Yo me paso postrado delante de los ídolos, que la prohíbe el primer mandamiento de la Biblia, pero pues como yo siento realmente que yo no hago nada malo con estar postrado delante de ídolos, pues cuando yo lo sienta, yo dejo de idolatrar. Entonces, pues, dice una vez, Dios no es el que manda soy yo. Él no es soberano. Y cuando Dios me manda a perdonar, Él me está dando el ejemplo cuando Él nos perdonó. Entonces, el perdón es una liberación, no para el que es perdonado, que a lo mejor nunca se entera de eso. Y si se murió, y si tú estás perdonando a un papá que murió hace 20 años o 10, ¿cómo él se va a enterar de que tú lo perdonaste? Pero tú todavía tienes la herida ahí, pues lo tienes que perdonar aunque esté muerto. Tú no lo enteras para que él te felicite. Uno no perdona para que la otra persona venga, ay, perdóname a mí también. Eso espera cierta gente. Hay gente que decide, le voy a pedir perdón a mi papá por el odio que le tengo, por lo mucho que me maltrató. Y viene a un culto y dice, el pastor dijo que hay que perdonar. Y va donde el papá, dispuesto piensa que el papá le va a decir, ay, hijo mío, perdóname tú a mí también, porque pues yo también te hice tanto daño. Ay, una reconciliación, la película de las 7. Y cuando tú vas, porque a ti el Señor te dijo que lo perdonara, dice, mira papá, perdóname, porque... Ay, muchacho, tú estás con las locuras esas y ahora te metiste a la religión también. Mira, vete de aquí, no me hables más. Y se sale más herido que cuando llegaste. Porque tú no perdonas, tú perdonas para Dios y para tu propia sanidad. No tienes que recibir el aplauso de nadie. Que muchas veces se restauran relaciones por el perdón. Y a veces hay que pedir perdón
y perdonar en los matrimonios y eso es saludable. Pero tú tienes que arreglar, es algo que tú lo arreglas con tu mismo pasado. Tú tienes que arreglarlo con tu propia vida. Es una transacción que tú haces con Dios. Y decides perdonar. Decides perdonar. No es una cuestión de sentimientos. Cuando yo recuerdo mis 45 años de ministerio, vienen a mi mente tanta herida y tanto maltrato y tanto sufrimiento que yo he escuchado de los labios de la gente que yo le he dado consejería. Lo que usted no se puede imaginar, por supuesto que eso no sale de la oficina del pastor. Como los consejeros no le contamos las cosas que oímos a la esposa. Yo no voy a mi casa a contarle a Ana Luisa, mira, ¿sabe qué me dijo una persona? No, porque ya entonces ya no es un secreto, ya son dos que las personas que lo saben. Ya. Eso es entre la persona y el pastor, ¿verdad? Por supuesto que puedo narrar una anécdota sin decir nombres, pero hace muchos años, yo conocí a una persona que me narró una historia que para que usted vea hasta dónde puede llegar las razones para tú tener heridas. Y esa persona me dice que era una mujer, que su papá tenía un amante y su mamá lo sabía. Y eso le daba ira, la odiaba y peleaba con el esposo por la amante. Y esa amante quedó encinta del esposo, de la mamá de esta muchacha. No, al revés. La mamá de ella quedó encinta. Quedó encinta la mamá de la que yo digo que sufrió mucho. Cuando la mamá queda encinta y ella nace, el papá le pone a ella el nombre del amante. Mira qué angelito tenía por papá. Pero ahí no termina todo, porque ya es una tragedia. Pero cuando la mamá se entera de que su hija tiene el nombre del amante, la bebé, casi recién nacida, la entrega a la familia y más nunca quiso saber de ella. Empezó a rebotar de hogar en hogar. Y los parientes la tenían un tiempo, se cansaban y se la pasaban a otro, y ella se crió, no sabe ni cuál de esos hogares puede llamar hogar. Llega adulta con ese dolor profundo. ¿Por qué mi mamá me entregó si yo no tengo la culpa de que mi papá me haya puesto el nombre del amante? Porque yo me tuve que criar sin mamá, brincando de casa en casa. Y ese dolor se metió ahí, entonces tuve que trabajar y hablarle. Y pues ella repitió que yo decido perdonar a mi papá y perdonar a mi mamá. Y fue una gran cristiana hace muchos años de eso. Pero ese es el mundo en que vivimos. Yo no conozco tu historia. Pero hay mucha gente sentada aquí que tiene una historia. Todos tenemos una historia. Hay mucho dolor en las bancas de la iglesia, hay muchos recuerdos. Y yo quisiera que, cumpliendo el título del mensaje de hoy y el llamado de Jesucristo a las que entregáramos las cargas, voluntariamente, todo el que quiera hacerlo, sin identificar nada, no vamos a pedir que usted diga lo que le pasó. Ese dolor que usted lleva, usted se lo entregue al Señor Jesús. Señor, yo quiero sanar, pero yo le pido de favor que si quiere sanar, perdone. Entregue su ira. No entregue su dolor, entregue también su ira, su resentimiento. Yo le aseguro que su vida cristiana va a cambiar. Usted va a sentir una libertad nueva como nunca la ha sentido. La persona que lo lastimó a usted, ¿se merece el perdón? Eso no es el issue.
usted tampoco se merece el perdón de Dios. El perdón se extiende unilateralmente, no porque me lo vayan a agradecer, sino por mi propia sanidad. Porque no quiero caminar encadenado por la vida con una ira interior que afecta mi vida, mi paz, mi matrimonio, mis relaciones, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que yo le voy a pedir que si usted ha entendido esto y con humildad reconoce que lleva algo que tiene que entregar a Dios en su pasado, esa herida, ese maltrato, ese sufrimiento, usted se ponga de pie y vamos a orar. En el nombre de Jesús. Bienaventurados los mansos de corazón. Eso dice la Biblia. Fíjese que hay muchos que como usted están llevando algo que les molesta en su pasado o en su presente. Yo quiero que en un acto de humillación levantemos los brazos al cielo y digamos estas palabras: Señor Jesús, tú dices que entreguemos las cargas. Yo reconozco que esta carga es demasiado pesada para yo llevarla solo. Te entrego mi dolor, mi soledad, mi vacío. Pero voluntariamente yo extiendo un perdón a los que me hirieron, a los que me lastimaron.